A primera vista, más que de la los marcha, temas de las más condiciones relevantes en el país y el mundo con para el expertos tema en la laboral. materia. A primera Bueno, vista. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la RR, Radio La RR.com, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde, Radio Roja, Radio Romero, Radio Rock, bueno, lo que usted quiera le puede poner a la RR para que podamos estar en comunicación con todos ustedes. Buenos días, hoy es 2 de mayo, estamos en el viernes. Ha amanecido bastante opaco, bueno, pero ya tenemos un par de días de que está amaneciendo de esta forma y el clima insoportable continúa. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos en la web, en radiolarr.com, en viernesderock.com y también estamos en redes sociales. Atención, en redes sociales búsquenos como la RR. Así nos va a buscar, así nos va a ver y nos va a tener. Reitero, como Radio La RR para todos ustedes. Y en TikTok como Francisco Gómez, así nos pueden buscar para que tengamos una mejor comunicación. Y en Facebook como Radio La RR. ¿Por qué en Facebook es diferente? Porque nos eliminaron la página que teníamos de más de 20 años, de más de 40,000 seguidores. Y bueno, estamos en la espera ya de poder transmitir en vivo en la página alterna que tenemos de Facebook para todos ustedes. ¿Cuál es su función? ¿Qué tiene que hacer usted? Darle me gusta, darle me gusta y seguir, que no es lo mismo, entiendo, a la página de Facebook como Radio La RR. Háganos el favor en este momento o al final de la entrevista. El problema es que se le va a olvidar, pero sí le pido que lo haga para que podamos llegar a los mínimos para poder transmitir cuando ya tengamos 60 días de haber solicitado esta página, porque ya tenemos 2 meses sin Facebook acá en la radio. Así que sean todos bienvenidos. Fran Durán en controles. Soy Francisco Gómez, Roberto Dubón y Franklin Martínez nos estarán acompañando en esta mañana. Antes del saludo de ellos, les recuerdo que acá está, con el humito, el café 5 Café. Este es Doña Isabel, café premium Doña Isabel, un café que rico huele, tan alto como el cielo. A usted lo puede solicitar a este café al número telefónico 7833-7974. Reitero, el número 7833-7974. Así que los invito a que siempre estén con Café Doña Isabel, cosechado a 1240 metros sobre el nivel del mar. ¿Merezco esto? Miren. Con el humito. Está caliente. Está bien caliente y está cargadito para... Dicen que esto da energía, que en el gobierno se toman una taza de café y ¡cha! Y tienen toda la energía del mundo. Pero a ver por qué, eso no es así. Franklin Martínez, buenos días, ¿cómo le va? Feliz viernes, bienvenido. Buenos días, maestro, gusto saludarte. Igual. Un fuerte abrazo a toda la comunidad de la RR. Gracias. Estamos listos para entrarle. Y bueno, mira, estamos cerrando abril. Ya esto es, solo eso es un gran tema para tocar ahora, te lo digo, Fran. Abril Sí. ha sido un mes, me parece que no ha tratado muy bien al régimen. Y creo que hay 4 o 5 grandes momentos que marcan a abril como uno de los meses, diría yo, más duros para el ejercicio político en el país. Y abre esperanzas y expectativas de una serie de agendas
que han venido siendo como demandadas, va, digamos, en silencio, en un espacio más de rumor y cada vez con una voz más abierta por parte de los distintos sectores del país. Pero también abre una fecha importante que es el 1 de mayo, una fecha importante en el sentido que debe hacernos reflexionar el estado, las condiciones actuales en las que se encuentra el marco institucional y jurídico para el sector laboral, para la clase trabajadora. Y por supuesto lo que sucedió ayer en la tarde, que prácticamente para mí se podría decir que es el sello, es la chonga con la que cierra el mes de abril y da la, ¿cómo se llama? El primer banderillazo, el campanazo de por dónde va a ir mayo. Entonces, que es este revelador reportaje o entrevista que cuelga el periódico El Faro sobre un caso que ya lleva años señalándose, ya lleva años mostrando una serie de situaciones extrañas, oscuras, y que desde mi perspectiva este gobierno ha intentado normalizar. Pero ayer creo que se destapan varios elementos que podemos analizar. Así que interesante el programa de hoy, Fran. Tenemos mucho de qué hablar y muy poco tiempo, porque es para extenderse de gran manera. Para entrar en contexto, quizá deberíamos de ver 40 y pico de minutos, 46, 47, bueno, son como 45 minutos realmente, del video que publica El Faro. El Faro a veces cae bien, a veces cae mal, a veces dice la verdad, a veces miente, depende de lo que diga, así lo toma cada quien. Pero a su petición vamos a atender. Bueno, ayer se celebró la marcha de la clase trabajadora, Liga Internacional de la Clase Trabajadora Franklin. Se desarrollaron 2 marchas, bueno, dicen que 3 al final. 2 llegaron hasta la Plaza Cívica en el centro de San Salvador, 2 actos que congregaron a las personas y como pocas veces vi que todos compartieron, aún al final del evento se quedaron hablando, chistando, reflexionando, pero todos juntos, y eso es un punto principal. Pero la gente sigue venciendo el miedo, sigue manifestándose por los descontentos por las medidas que toma el gobierno. ¿Qué opinión tiene usted, Franklin? Tuvo panorama de ambas marchas. ¿Qué opinión tiene usted, Franklin? Pues mira, a mí me dejó un buen sabor la expresión popular de ayer. Quisiera arrancar, Frank, quizás caracterizando el momento en que se encuentra el panorama, el entorno, la condición laboral y jurídica del sector, de la clase trabajadora. A mí me parece que tiene características de retroceso en este momento. Si nosotros hablamos de las condiciones en las que se encuentran los trabajadores, la plataforma, digamos, o el cuadro diagnóstico de la clase trabajadora es evidentemente de retroceso. Algunos son retrocesos altamente preocupantes. Te voy a señalar algunos que me parece a mí que no veíamos desde la época del conflicto armado aquí en el país y que ahora pareciera que es una situación ordinaria y normal. Fíjate bien, hay yo podría decir que es una intención de este modelo, de este régimen político autoritario bajo el que nos encontramos. Es persecución y desaparición del sindicalismo en el país. Hay un periodo marcado por despidos abundantes, masivos, de manera arbitraria, ilegal, utilizando cualquier tipo de artimaña institucional, pero despidos. No se le han cumplido los derechos, se han abusado, se han vulnerado todo tipo de derechos de la clase trabajadora, sobre todo de aquellos
que se consideran y se califican como enemigos y dejan de ser empleados y dejan de ser trabajadores y dejan de ser parte de la mano laboral que el país tiene. Tenés persecución, tenés una institucionalidad domesticada en el marco o en el plano del tema laboral, una institucionalidad totalmente domesticada. Tenés impunidad institucional de cara a aquellos que abusan. Hasta hoy, de todos los procesos que se han señalado, Frank, no hemos escuchado, pero ni siquiera un caso donde un director, un gerente, un jefe, etcétera, sea investigado o sea procesado por haber abusado, por haber maltratado, por haber gritado, por haber abusado de su personal, de sus trabajadores. No hemos escuchado un solo caso. Y si vos haces memoria, Frank, aquí hemos visto, yo recuerdo 3 o 4 casos así muy concretos. Recuerdo haber visto un director o gerente, era de ANDA, que llega, insulta a la secretaria, le grita, la trata hasta de mujer de la calle y todo lo demás, y la despide, ¿verdad? Hemos escuchado audios de un alcalde que se expresa de su secretaria diciéndole que ella es, o sea, insultos de lo peor, y la despide. Hemos visto casos aquí de manera así grave. Por ejemplo, la maestra Idalia, que por haber marchado, simple y sencillamente le llegan 2 o 3 operadores políticos a su despacho, le muestran una carta, le dicen que la lea y que tiene que irse inmediatamente, sin reconocer el esfuerzo, el trabajo, la disposición, todo lo que es entregado. Es decir, eso está pasando en el país. Y ya no digamos qué es lo que puede estar pasando en el plano privado, que hay una serie de situaciones de igual forma que marcan una era de abusos, una era oscura en materia de la clase trabajadora. Yo sí creo que eso es altamente preocupante. En el país estamos transitando uno de los peores momentos, de los momentos más oscuros en materia de los derechos laborales de la clase trabajadora. Y a esto hay que agregarle 2 elementos. Te encuentras bajo una condición de régimen de excepción que si tú protestas, esto lo hemos visto, Frank, tú protestas porque tu patrono, o en este caso tu jefe, si es una empresa pública o institución pública, no ha pagado tus salarios, ¿ya? O no te han pagado las cuotas del banco que te retienen, que serían los fondos retenidos. No te han pagado esos fondos al banco y el banco a vos te está cobrando intereses, etcétera. Simple y sencillamente te meten preso. Aquí hemos visto sindicalistas, aquí hemos visto trabajadores valientes que han decidido exigir y reclamar sus derechos. Y lo que ha pasado es que los han metido presos. Hemos tenido casos así. Y ojo, Frank, este ha sido uno de los periodos donde hemos visto sindicalistas que han muerto en las cárceles del régimen, en las cárceles de este régimen autoritario de Nayib Bukele. O sea, estamos hablando, Frank, de un momento tan duro, tan oscuro, de tanto retroceso, que a mí me parece que la gente debe de estar alarmada al 300% por lo que está pasando. Régimen de excepción, y a eso le agregas que tenés un Estado, un aparato público sometido bajo la reserva de información. Es decir, nadie puede hacer nada. Todo lo que sucede está oculto, está encubierto bajo la impunidad. Tenés un alcalde, un exalcalde, que es Ernesto Mason, que fue procesado precisamente por haber dejado de pagar AFP, Seguro Social, este tipo de situaciones que es por ley, ¿verdad? Se captura, se detiene por ese proceso, pero se le desarrollan otro tipo de juicios después,
se le abren otros procesos y se le crean. Ajá, pero a los alcaldes de nuevas ideas que han sido señalados con pruebas, con testimonio, con documentación de que están cometiendo el mismo delito, a ellos se les trata distinto. Entonces, eso te marca un ejercicio de la justicia simple y sencillamente desequilibrado. Ahora, ¿qué es lo que sucedió el primero? El día de ayer. A mí me da eso un gran respiro, porque yo he visto al aparato sindical, a la plataforma de la clase trabajadora distraída, con miedo, sin deseo de moverse, indefensos, con las manos atadas y además con una, ¿cómo se llama? Con un pensamiento quebrado, ¿verdad? Sometidos. Y ayer yo ya vi luces distintas. Me pareció así en general, como reacción a esto, es que vimos primero una marcha bastante ordenada, me parece que fue bastante ordenada, mucho mejor estructurada. Fueron 3 marchas, una salió de la Universidad Nacional, de la Plaza Minerva, otra salió del Salvador del Mundo y la tercera salió del Parque Cucatlán. 2 se encuentran en la Vinaes y la otra en realidad lleva otro punto digamos, de destino. En general, me parece que se superó todos los intentos de bloqueo, de boicot, de desmontar digamos, la organización de los trabajadores para montar ese escenario que vimos ayer, ese montaje, digamos, esa condición que te marca un punto y aparte, una página en blanco para empezar a armar. Creo que se definió ayer valores como estamos dispuestos a luchar, estamos dispuestos a articularnos, estamos dispuestos a encontrarnos, estamos dispuestos a cohesionarnos, estamos dispuestos a trabajar juntos. Hay que meterle mucha más batería a este ejercicio de romper las barreras de comunicación que hay entre los distintos actores, liderazgos, movimientos sociales, movimientos populares y también sectores laborales. Entonces, a mí sí me parece, bueno, ayer vimos una característica, Frank, que yo tenía ratos de no verlo, hasta los pueblos originarios se hicieron presentes y jugaron un rol determinante que me parece que es importante porque en este ejercicio no solo se trata de una lucha jurídica y tampoco se trata solo de una lucha política, también se requiere de un trabajo de energías, también se requiere de un trabajo de visión estratégica, de mucha, ¿cómo se llama?, compañerismo, se requiere superar limitantes y barreras y a mí me parece que ayer se abre esa puerta y como tú dijiste, sí está claro que la gente está perdiendo el miedo. Mucha más respaldo, mucho más acompañamiento en las calles. Creo que todos los mensajes aterrizaban en el mismo propósito. Queda claro que el enemigo no es el mismo sector laboral, no es la clase trabajadora, no son los sindicatos, no son los liderazgos. Creo que ayer quedó claro. El enemigo se llama el autoritarismo, la visión concentradora del poder, la manipulación de la institucionalidad para beneficio particular de un pequeño grupo familiar que está controlando todo, el abuso, utilizar la política para tratar de acallar a la población. Entonces, ayer quedó claro que las señales que abre el 1 de mayo en este 2025, simple y sencillamente, yo te lo voy a decir así, ponen en una ruta mucho más despejada y más clara de una visión por donde queremos que el país camine. Más o menos te lo quiero plantear de esa manera. Franklin, ayer me llamó mucho la atención la claridad de la mayoría de personas. No estoy hablando de los que hablaron, de las vocerías, sino que la claridad de las personas, del que iba únicamente
acompañando de la identificación y que todos hoy, como pocas veces, estoy sintiendo que van en la misma sintonía, cuáles son los objetivos de estas manifestaciones que se hacen, porque se está manifestando todas las medidas que toma el gobierno antipopulares y que no benefician. Y lo más importante, y no estoy diciendo que es malo tampoco, pero no se tragaron el cuento del aumento del 12% al salario mínimo. Lo ven insuficiente y lo ven también como una cortina de humo, Franklin. ¿Qué le parece esto? Sí, fíjate que, mira, te voy a hacer, para entrar en esta parte, solo quisiera cerrar con esto. Yo creo que el 1 de mayo te deja una tarea, Fran, una tarea, que me parece que, digamos, yo percibo que todos, o si no todos, la gran mayoría, lo tenemos claro. Cómo entrarle es la manera o es como hay que trabajar ahorita. Pero te voy a decir cuál es la tarea que está planteada. Fíjate qué relevante es, Frank. Es que mira, esto que pasó ayer es relevante, sumamente relevante, si lo logramos ubicar en su respectivo, ¿cómo se llama? Nivel de importancia. Me parece que para el futuro mediano y largo plazo que tiene el país, para enfrentar el momento oscuro en el que estamos transitando, el espacio del movimiento popular y del movimiento social se convierte en la vanguardia de este ciclo político. Oí lo que te estoy diciendo, esto es relevante, es decir, el que asumirá la autoridad, la cabeza, el que se pondrá al frente de los grandes giros, pasos, avances, de las batallas que tenemos que dar como país en el mediano plazo para lograr equilibrar, para lograr romper este formato de sometimiento, de autoritarismo, de visión represiva en el que hemos caído en el país. El que tendrá la mayor responsabilidad en el mediano y largo plazo, Fran, es el movimiento social y el movimiento popular. Fíjate lo que te estoy diciendo. Esto es clave que lo logremos entender. Y a mí me parece que ayer quedó bastante claro. Es decir, la agenda que permita rescatar a El Salvador, rescatar su sistema de justicia, rescatar su entorno político, rescatar su marco democrático, rescatar los niveles de transparencia, rescatar la cercanía y la corresponsabilidad que el Estado tiene con los territorios, con las comunidades, con los grandes temas que la gente demanda como salud, educación, una economía mucho más fuerte, que te permita vivir decente y humildemente, pero decentemente. La posibilidad de apostarle a un marco de producción, de agricultura, de nuestros campesinos, de nuestra tierra, depende del enorme liderazgo que hemos visto que está despegando y que está asumiendo un espacio importante, que es el liderazgo del movimiento social y el movimiento popular. Los partidos políticos, los organismos, las instituciones formales, la academia, etcétera, etcétera, tendrán que trabajar o junto a ellos, con ellos o acompañándolos a ellos. Este momento es el momento de los movimientos populares y sociales. Ese momento es el que está transitando el país. Ahora, cuando tú me dices, hemos visto reacciones ofreciendo todo tipo de regalías y medidas populistas del régimen, es que esto tiene que ver, Fran, con una cadena de situaciones que se han venido presentando. Esta es parte de mi lectura, Fran. A mí me parece que estas medidas que se van tomando en el camino, que son improvisadas, cero planificación, que muchas de ellas tienen un enfoque y un sentido mucho más político electoral,
¿verdad? Y de proteger o tratar de detener una caída en la imagen y la popularidad de Bukele. Así básicamente. Y entonces Bukele trata de utilizar cualquier tipo de condición, de recurso para detener ese golpe. Y por eso es que no solo ofrece lo del incremento del salario mínimo, sino que además ofrece una modificación al cobro de la renta, ofrece, te voy a decir cosas que Bukele ofreció hoy en este mes mes de abril. Mira, yo ayer me puse a hacer una revisión y me cae en la cuenta, cómo Bukele ha intentado detener la caída. Pero por eso te digo que es clave lo que vimos ayer. ¿Ves cómo se conecta? Mira, primero, Bukele tratando de modificar la triste imagen global e internacional que el país está vendiendo con este tema de convertirse en un país cárcel sometida a Donald Trump. Trata de hacer un juego metiéndose con Maduro y dice, te voy a mandar venezolanos para que no sé qué, y entonces liberemos a los presos. Entonces trata ¿cómo se llama?, de girar los golpes que está recibiendo. No le funcionó. Si vos te acordás, él hace, que esto fue el 20 de abril, Bukele propuso al presidente de Venezuela, Maduro, un acuerdo humanitario para la repatriación de 252 venezolanos. Él quería limpiarse la cara, porque todo el mundo está viendo a El Salvador como la cárcel de Donald Trump y a Bukele como el carcelero de Donald Trump. Además, un carcelero arbitrario, ilegal, que ha convertido sus cárceles en campos de tortura, de desaparición y de otro tipo de situaciones, instrumentalizando la migración como un negocio para hacer comercio y ganar dinero, y además como una herramienta política para tratar de vender una imagen política. Segundo, hace el anuncio del salario mínimo. Tampoco le funcionó. La gente empezó a debatir, pero todo el mundo coincidió en que la situación económica en el país es tan grave que un 12% es insuficiente. No responde a un diseño de planificación ni a una ruta de cómo vamos a modificar la economía. Y por el contrario, es tan grave lo que está pasando, Frank, que solo el anuncio, en muchos de los casos, hizo que los precios subieran. En muchos casos, subieran. O sea, hizo el anuncio, no han cambiado nada y ya la gente está teniendo que costear ese anuncio irresponsable que se maneja desde la perspectiva de Bukele. Además, es evidente que el Consejo del Salario Mínimo no funciona, que el ministro de Trabajo es un pelele, ¿cómo se llama? Es un gato que no tiene ninguna autoridad. O sea, él desenmascara todo eso, pero es porque tiene la presión. Él necesita hacer giros y tratar de modificar el sentimiento de la población a partir de medidas populistas. ¿Qué es el otro caso que sucede? Te los estoy diciendo así como me vienen, pero son movimientos que Bukele ha hecho hoy en abril para tratar de bajarle. Es la famosa fotografía con Donald Trump. Para Bukele ese iba a ser un golpe a la imagen, al sentimiento de los salvadoreños, pero al final de cuentas también se convirtió en una regadera, ¿verdad? O sea, una regazón que hizo de mala imagen. O sea, vendió una condición de sometimiento. Todo el mundo coincide en que Bukele terminó arrodillándose a Trump, colocándose como su súbdito leal, acatando las órdenes y las instrucciones al pie de la letra, más allá si eso le beneficia al país o aún hasta a él mismo. No ganó nada el país de esa reunión, de ese encuentro, absolutamente nada. O sea, el país pasó, ¿cómo se llama? Como le dicen, de noche por esa reunión. No hubo un solo tema que vos digas, le agradecemos a la reunión de Donald Trump y a Nayib Bukele esto. No hubo. Y por el contrario, se sometió a una situación que ha puesto al país en este momento que te digo sobre la cárcel. ¿Por qué? Todo el mundo argumenta que Bukele fue, como es conocido, a velar por sus intereses y no por los intereses de los salvadoreños ni por los intereses del país. Y su primer
propósito estaba centrado en tratar de convencer a como diera lugar a Donald Trump para que le regrese a los pandilleros que van a ponerlos contra la espada, contra la pared, porque es claro y cada vez es más evidente que Bukele negoció con las pandillas para poder modificar los resultados electorales que lo han venido convirtiendo en lo que ahora es. Esto te estoy diciendo 3 elementos, pero también hay otros. ¿Tú te acuerdas que Bukele un fin de semana ofreció otra vez otro programa de becas a todos los jóvenes? Esto fue el 15 de marzo fue. En este marco llegó, ofreció otro paquete de becas y dijo, ¿por qué? Porque necesitaba reconectarse. O sea, lo que te estoy diciendo, Bukele es consciente que su imagen va en caída, es consciente que su popularidad ha encontrado un enorme agujero, un fango donde se ha embarrado y se está hundiendo. Y hay datos ya a nivel de encuesta que ratifican y reafirman esto. La popularidad de su gobierno está en picada, ya está en saldo cero o en saldo negativo. La popularidad de su Asamblea Legislativa ya se encuentra en este momento en una condición de descrédito evidente, ¿verdad? El presidente de la Asamblea Legislativa, que ha sido su secretario privado y su mano de confianza, está en datos totalmente negativos. La imagen de Ernesto Castro ya es una figura impresentable del bukelismo. Y ya no digamos el partido de Bukele. Entonces, el único activo político que le va quedando a este esquema de ejercicio autoritario es la imagen de Bukele, que también ha caído. Según la última encuesta que veíamos nosotros del COP, que la presenta hace como 2 semanas, Bukele ha caído alrededor de 20 puntos. Pasa del rango de 70% de valores positivos a un 50% de valores positivos. Es decir, Bukele se está cayendo. Él sabe que su piso es cada vez más poroso, que su entorno es cada vez más contradictorio y que toda digamos, el hedor de la política oscura, de la política que fue cuestionada en el pasado y que sigue siendo una práctica ahora, todavía con niveles de evolución, es cada vez más evidente. La gente se está dando cuenta y eso también lo vimos el 1 de mayo, o sea, el día de ayer es claro que la gente ve a un aparato político de gobierno corrupto, oscuro, que manipula, que ha domesticado a la justicia, que ha instrumentalizado a las instituciones del Estado, que ha arrodillado a los poderes como la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, que ha silenciado todo, hasta ¿cómo se llama? Su propia información del patrimonio está escondida y cada vez es más evidente que la manera en que su familia y su grupo se ha venido enriqueciendo es más sospechoso. O sea, todo esto que te estoy diciendo marca un punto de quiebre y por eso yo creo que el 1 de mayo, este 1 de mayo del 2025, se convierte en un punto de partida para lo que viene en el país. Bueno, 7:38. Espero de que tengamos mucho por hacer aún y que la unidad, la cohesión del pueblo, del trabajador, de a pie, del salvadoreño común, siga haciéndose un poco, cada día más grande y que podamos hacer algo mejor. Bueno, ayer terminamos la marcha al mediodía, la concentración desde la plaza cívica, todos buscando agua, algo de comer o simplemente dirigirnos a nuestros hogares. Pero empezaron y ya vieron lo que acaba de publicar el Faro, y el Faro, y el Faro, y el Faro. Bueno, ayer volvió a la palestra pública Carlos Cartagena, alias el Charlie de la IVU, que es un reconocido líder de la pandilla 18 revolucionario
donde él, imagino que está fuera del país, a pesar de que se ha dicho de que él está en las cárceles de El Salvador. Hubo un video de hace algún tiempo de un delincuente que es creador de contenido también, igual a los que lo siguen, y hablaron ahí con otro personaje de la IBU y que no estaba preso, que sí, que quien lo había sacado y esto y lo otro. Bueno, ayer se reconfirmó de que no está preso. Ayer sacaron una entrevista que, según explican, en enero fue grabada. Hay una segunda parte, ojo, hoy al mediodía viene una segunda parte de esta entrevista. Palabras más, palabras menos, Franklin. Hablan de negociaciones, pacto, pláticas, entendimientos, todo esto de parte de Nayib Bukele y sus allegados. Estamos hablando en el periodo que iba para alcalde de la capital, de San Salvador municipio en aquel momento, y todo esto continuó. ¿Quiénes son los contactos principales? Habla, según esta publicación, el diputado Salinas, se me ha olvidado, el diputado suplente de la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Sueci Callejas, y del director de Tejido Social, como los principales que se hacía la negociación, que hablaban con todos estos líderes. Hablan de varios sectores de pandillas y todo lo que hacían. Hablan del mercado Cuscatlán, hablan del FMLN, pero cuando hablan del FMLN hablan específicamente de los que estaban con Nayib Bukele, que hoy todos son parte de Nuevas Ideas. Hablan de que con Arena hasta cierto punto podían tener más entendimiento, que con el FMLN no, porque los estaba matando, porque sí los tenía presos, porque sí estaban reprimidos. O sea, ¿cómo es la onda ahí? Hay que interpretar muchísimas cosas y hay que esperar qué viene en la segunda parte. Pero, ¿qué le deja a usted esta 45 minutos aproximadamente de plática con dos pandilleros o expandilleros, no sé cómo llamarles? Uno es el Charlie y el otro es un poco menor rango, pero de que sabía y que se reunían en una discoteca. Franklin. El micrófono, Franklin. Ok. Oh, sí. Mira, yo ayer decía, Frank, este tema, primero es un buen sello, buen cierre de abril. Sí. Porque uno no desea que estas cosas pasen, Frank. No, te lo voy a decir. Definitivo. De eso no deberíamos de hablar. ¿Cómo? De estas cosas no deberíamos de hablar nunca, porque no existen. De eso debería de ser. Pero son las realidades que tenemos en El Salvador. E insisto, y lo que falta que escuchemos. Entonces lo que estamos viendo es que más allá, voy a empezar por esto, mira. Más allá del enorme control absoluto que este grupo político tiene sobre la institucionalidad, le están sacando los trapos sucios de la manera más inteligente posible y le están botando la careta de impoluto, ¿ya? De un político decente con la que se vino a vender este grupo que tuvo la tan doble moral, el descaro, Frank, de llamar a otros 1000 veces malditos, ¿cómo se llama? Asesinos, criminales, corruptos, todo eso que Nayib Bukele y su grupo vociferó en contra de lo que fueron sus opositores, sus críticos, ¿verdad? Gente que ha cuestionado la manera arbitraria e ilegal y oportunista en la que se mueve la política,
ahora nos venimos a dar cuenta que todo ese control, todo ese poder que tiene sobre la institucionalidad, no lo tiene blindado, no lo ha blindado, ¿ya? No hay forma en que toda esa operatividad oscura en la que se ha movido Nayib Bukele para llegar a este ejercicio y control que tiene pueda estar lejos de que la mirada y la conciencia del pueblo pueda observarla y juzgarla, más allá de que él controle a los jueces a su antojo, él controle la justicia a su antojo, que él controle al fiscal a su antojo. Entonces, lo que sucedió ayer viene a revelar que una herramienta importante en esta batalla por la transparencia, por la justicia, por la dignidad, porque El Salvador de verdad avance a un ejercicio donde se castigue la corrupción y se castigue severamente, ¿verdad? Este tipo de prácticas que han sido cuestionadas en el pasado, ¿verdad? Y que ahora deben ser doblemente cuestionadas, porque no solo lo hizo, sino que además se hace con una doble moral, con una doble ética, con una falsa práctica política. Entonces, ¿quién lo viene a hacer? El periodismo. Ahí yo quiero ponerle el primer, ¿cómo se llama? Quitarme el sombrero a este ejercicio que está haciendo el periodismo en el país, que me parece sin duda que es una herramienta clave que va a ser en este momento, que ha sido atrás, que va a ser en este momento y todavía más relevante e importante en lo que viene. Porque si hay una cosa que golpea, que paraliza, que desequilibra a estos formatos autoritarios, es la verdad. Cuando los enfrentas a la verdad, chocan con la verdad que ellos tratan de ocultar, en realidad los paraliza, los golpea. Y a mí me parece que lo que hizo el Faro ayer es eso. El periodismo se va a convertir en este momento y aquí en adelante en una de las principales herramientas para desenmascarar a este grupo de políticos oportunistas, vividores, que están ahora tomando el control y tomando el poder, las decisiones. Fíjate bien, lo de Charlie viene a revelar que todo el esquema que hay detrás de Bukele es en realidad es una práctica de corrupción, de corruptela y de pactos que amenazan al país. Amenazan al país. Lo que quedó claro ayer, por lo menos a partir de la entrevista que publica El Faro, es que este muchacho no está preso y debía estar preso. Se ha mantenido una discusión con que se le ha venido atacando al buquelismo, se le ha venido cuestionando y criticando de manera irresponsable y falsa que este señor estaba retenido, preso dentro de las cárceles de Bukele, pero al igual que otra decena de cabecillas criminales identificados claramente, ¿verdad?, que han cometido sendos crímenes en el país, fueron liberados también, fueron liberados. Segundo, mira, este tipo de situaciones es bien complicada. Segundo, que el aparato político de Bukele, el aparato político e institucional de Bukele fue penetrado por las pandillas. O sea, nosotros podemos decir con absoluta claridad que en este momento el aparato político de Bukele está penetrado por las estructuras criminales y las pandillas. El mismo sujeto criminal, cabecilla, yo no le llamo líderes, Fran, yo le llamo cabecillas, ¿verdad? Porque un liderazgo es distinto, ¿verdad? Pero él te menciona que hay un funcionario que se llama Carlos Marroquín, funcionario de gobierno, pagado con recursos públicos, Frank, que tiene autoridad, que tiene poder por ley, le han dado control de una serie de cosas, ¿verdad? Está coligado con las pandillas.
está coligado con las pandillas, ha convivido, ha negociado, ha beneficiado a pandilleros utilizando recursos públicos. 2, el diputado de San Salvador de Nuevas Ideas, ¿verdad? También aparece o digamos, sale de ese círculo. Intereses que cruzan el tema del crimen, de la delincuencia, de la inseguridad, de las pandillas, de la criminalidad, y ahora está en el poder legislativo. Imagínate, te estoy diciendo que hay diputados vinculados con la pandilla. Y luego, que me parece grave también, el diputado suplente de la primera vicepresidenta del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, de la señora Sueci Callejas, también aparece señalado y nombrado como parte de las estructuras que estuvieron negociando y que han estado negociando y beneficiando a las pandillas. O sea, estamos hablando de que la estructura política de Nuevas Ideas y la estructura institucional que tiene Bukele ha sido penetrada por las pandillas. Ese es grave. Eso no lo habíamos visto. Eso es simple y sencillamente una situación alarmante. Tercero, cuando tú te das cuenta, Frank, y amigos que nos escuchan, cuando tú te das cuenta del tipo de cosas que se han venido manejando, y solo lo voy a poner en este sentido. La declaración es: Bukele recibió nuestro apoyo para que ganara como alcalde y como presidente. O sea, Bukele negoció el respaldo, la cobertura de las pandillas, ¿verdad?, para mover sus intereses políticos. ¿A cambio de qué? A cambio de beneficiar a la pandilla con recursos económicos, de privilegios, de liberar cabecillas, de una serie de beneficios que son los que hemos venido cuestionando. O sea, Bukele le mintió en la cara a los salvadoreños. Le mintió en la cara a los salvadoreños. Bukele dijo que iba a combatir a las pandillas. Y ese ha sido su principal discurso, Frank. Si es la única carta de presentación que tiene Bukele, no tiene otra. Y ahora nos venimos a dar cuenta, hoy, 1 de mayo de 2025, que Bukele no combatió a las pandillas, que Bukele pactó con las pandillas, tal como lo hicieron otros gobiernos en el pasado. Pactó con las pandillas a cambio de dinero, de pagar dinero, a cambio de sacrificar la institucionalidad, a cambio de que la pandilla penetrara el gobierno, el aparato público, de ponerlos en cargos políticos y en cargos institucionales para administrar la cosa. Y ahora entendemos por qué los pandilleros dejaron de cometer crímenes. Entendemos por qué los pandilleros, a partir de esa negociación que aún se mantiene, dejaron de perseguir a ciudadanos, porque Bukele hizo de las pandillas parte de su ejercicio político. Ahora, Franklin, las declaraciones de ambos son muy reveladoras, con nombres, no titubean, conocimiento de sobra. Se mencionan nombres afuera de Nuevas Ideas. Se menciona a Norman Quijano, que era alcalde, que era candidato a la presidencia, que era alcalde y que se podía hablar. Se menciona a Sánchez Serén como presidente, o sea, su periodo presidencial, de que les estaba dando plomo, que no les permitían las visitas. Además, se menciona de que con ellos, o sea, los estaban matando y que no se iba a lograr nada más. No sé si se me queda alguien más afuera del círculo de Nuevas Ideas de que se mencione. O sea,
¿acá de qué estamos hablando? Porque sí se habla mucho del FMLN, pero cuando habla del FMLN habla de los que están alrededor del hoy presidente Nayib Bukele en esos momentos, candidato, alcalde, en todo ese esplendor. Estamos hablando de 2014, 2015, tal cual menciona Charlie. ¿Qué significa? O sea, el que prácticamente las dos personas fuera de Nuevas Ideas que él está mencionando no los está vinculando, o sea, simplemente habla por el papel que ellos jugaban en la contienda política en ese momento. Esto exime a estos partidos porque leo comentarios incontables acá donde dice, no, pero ellos negociaron y la parte de ellos no. Estamos hablando de esa entrevista donde están vinculando al candidato, al alcalde, presidente y después presidente inconstitucional. De él están hablando, hablan del mercado Cuscatlán y hasta riéndose dice, no, si después eso fue un fracaso. O sea, no pasa nada. Millones y millones de dólares de los impuestos de los capitalinos tirados, no pasa nada. Pero en fin, Franklin, es duro esto, después de que se dijo 1000 veces malditos, jugaron con la sangre de los salvadoreños y una serie de adagios muy contundentes y que pegan realmente. Y después vas y ves esto. O sea, ¿quién negoció realmente? Sí, mira, es que debemos entender que detrás de esa, vamos a ver, sí, no, más bien así, debemos entender que esa entrevista que el Faro publica expone la verdadera cara de Bukele y de su régimen. Es un régimen que le abrió las puertas a la pandilla y que ahora las pandillas son parte de su aparato político, así de concreto. Él ya no negocia con las pandillas, sino que las pandillas y Bukele hacen un ejercicio ¿ya me entendés? O sea, ellos se fusionaron. ¿Por qué? Porque vos tenés a un diputado que es pandillero, tenés al diputado suplente que viene de ahí. El otro, ¿te acordás? El que mandaron a traer preso, que todavía, y no estaba, con narcotraficantes mezclados con droga. No me acuerdo cómo se llama, el de aquí de La Libertad era. Eric García. Eric García. Droga. Entonces vos tenés pandillas, droga, corrupción. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si es la, ¿cómo se llama? Es el Padrino 2.0, ¿ya? La Cosa Nostra 2.0. Es la mafia italiana 2.0. O sea, estás hablando de situaciones donde la institucionalidad está sometida a esa estructura de poder, y esa estructura de poder hay un brazo donde están las pandillas. Y ojo con esto, porque lo acabamos de decir, acaba de aparecer, o sea, nosotros tenemos que ver la película completa, Frank. Sí. Acaba de aparecer un cargamento de droga incautado en Panamá, que sale de El Salvador, que cruza con café, que tiene esto, que tiene lo otro, que tiene señales. ¿Y qué es lo que ha pasado? Nadie dice nada, Frank. Es que veamos las características. ¿Qué es lo que hace Bukele y su aparato coludido por las pandillas, el crimen y el narco? Mira, guarda silencio, calla a todos los funcionarios, cierra las instituciones, apaga las luces. En todos los casos hemos visto lo mismo. Entonces, vos ves a un aparato político que ya no tiene institucionalidad y que está controlado exclusivamente por Bukele y sus hermanos. Mezclado, cruzado, relacionado y vinculado con las pandillas, con los criminales que asesinaron a miles y miles de salvadoreños, que dijo él que iba a combatir, mintió. Relacionado, vinculado, coludido y ¿cómo se llama? Y conectado con redes de narcotráfico, por lo menos hasta que no se despeje con claridad esto, porque ya está claro que el ministro de Defensa
salió con un cuento que a la media hora se le había caído por lo menos 2 o 3 mentiras de las que había dicho. Y luego, un gobierno de Bukele relacionado, vinculado con estructuras criminales. O sea, tú estás viendo un entorno amenazante, que simple y sencillamente opera solo en marcos de impunidad, como hay aquí. Entonces, lo que tú dices, se menciona al Frente y se menciona Arena y se menciona operaciones institucionales. Entonces, ¿qué es lo que abre? Pero tenemos una enorme debilidad. Abre una zona oscura, una enorme zona oscura, donde puede haber tanta cosa, amigos, donde podemos encontrar. Vaya, mira, Fran, yo después de escuchar esto, la manera en que se habla, porque además te voy a decir, me fui a ver otra vez el reportaje de la BBC, el documental, me fui a leer varios artículos que se han publicado, donde aparece señalado o mencionado, por ejemplo, el pastor Toby Jr., donde aparece señalado y relacionado, por ejemplo, los partidos políticos, donde aparece señalado y relacionado otros actores que en el pasado también han sido responsabilizados de este tipo de señalamiento o de este tipo de situación. ¿Qué es lo que uno identifica, Fran? Aquí hay una zona oscura que el país no conoce. Y yo, francamente, yo esperaría que podamos destapar eso. Hemos hablado aquí, Fran, de desaparecidos. Hemos hablado aquí de fosas clandestinas. O sea, de verdad te estoy diciendo, imagínate qué tétrico esto, Fran. Vaya, toda esa zona oscura que yo te digo que se abre a partir de esta entrevista que publica el Faro, se te activan todas esas luces. ¿Dónde están los cientos y miles de salvadoreños desaparecidos? Eneida, por ejemplo, anda buscando a Carlos, su hijo. Sí. Mira, o sea, a mí te estoy diciendo, con toda la información que uno lee, que recoge, los insumos, los datos, el sentido común te lleva, ahí están los desaparecidos. ¿A dónde? En ese arreglo, Fran, entre este aparato político y esa estructura. Porque el arreglo era, no dejen de matar, escóndanlos. El arreglo era, hagan que la gente ya no se sienta tan amenazada aquí en el país. Hagan que la gente ya no sienta que estamos en un entorno de inseguridad. ¿Y cómo hacemos? No sé, pero que la gente ya no vea criminales. Entonces empezaron a salir las fosas clandestinas. Empezó a desaparecer miles y miles de gente, de salvadoreños. Y aquí pongamos en la lista todas las madres que han llorado, que han exigido y que han pedido a este gobierno que investigue dónde están sus hijos. Y te voy a decir por qué no los investigan, Frank. Porque te voy a decir por qué hemos visto aquí en este país que el ministro de Justicia bloquea a la mamá de Carlos, Eneida, en las redes, porque ella exige, por qué llegan y le arrancan los carteles, por qué hasta ella es perseguida ahora, porque lo más seguro es que este caso está dentro de este esquema de negociación. No sé si me estoy dando a entender, Frank. Es decir, imagínense toda la zona oscura que se revela aquí. ¿Qué cosa más no vamos a encontrar? Aquí se ha hablado, Frank, de que hubo una intención y un interés de desaparecer al director de la Policía Nacional Civil y a los subdirectores que cayeron en el helicóptero. Y resulta que estas gentes también aparecen. No me lo estoy inventando. Vayan y lean ustedes las sendas publicaciones, investigaciones que el periodismo ha hecho sobre estos casos. Hay información que señalan que estos, ¿cómo se llama? Miembros de la policía que murieron en el helicóptero tenían información. Ha sido público que uno de los subdirectores de la policía que cayó en ese helicóptero fue el que mandaron a México para negociar con uno de los carteles de droga la recaptura del CROC. Todo eso está relacionado. Entonces, imagínate toda la zona oscura que se abre ahí, desaparecidos, fosas clandestinas,
la aniquilación de funcionarios de este régimen. O sea, estamos hablando de una cosa tremenda. Y te lo dicen ahí en la entrevista. Lo que pasa es que hay que verlo más allá. Entonces, hay una zona oscura. No sé qué nivel de penetración a nivel de instituciones puede haber. No sé qué otro tipo de cosas se han hecho en las instituciones. Qué tipo de situaciones se han ocultado. Qué otros elementos deben estar ahí. Y esta gente te lo dice como vos lo has manifestado, Frank, con una total normalidad, hasta riéndose. Te dice, sí, ahí nos dieron 15 locales en el mercado de Cuscatlán, pero después ni sirvió eso. ¿Va? ¿Cuánto debe el país por ese mercado de Cuscatlán, Frank? Son millones que adeuda en un negocio que no se sabe al final qué tipo de trinquetes entrelaza, porque simple y sencillamente todo se maneja con opacidad y oscuridad. Esa es la estela que ha dejado este formato de Nayib Bukele y su familia. Entonces, a mí me parece que esto abre un capítulo sin precedentes. Ojo con lo que te voy a decir, Fran. Muchos de ese grupo político, fanáticos, de esos analistas prepagos traidores al país y al pueblo. Óigalo bien, analistas prepagos traidores al país y al pueblo, porque están ahí solamente por sus beneficios, manteniendo una discursiva y una narrativa que blinde y alabe toda esta porquería que hemos escuchado de la política de Bukele. Estos van a tener que ser investigados en su momento. Todos esos analistas traidores al pueblo, traidores a la verdad, traidores a su profesión, indignos de su profesión, tendrán que ser también investigados en su momento. Es que mira, la verdad te alcanza, la mentira se le agota el combustible. A mí me queda claro, con esto que hemos visto, que el país necesita de verdad entrarle en serio a cerrar ese ciclo oscuro. Y lo segundo que te voy a decir, esto ya no tiene que ver con el Frente y Arena, con Norman Quijano y no sé cuánto. Investíguese ese momento. Me parece que es correcto. Pero te digo, eso está dentro de la zona oscura. Aquí no podemos defender a nadie. Exacto. A nadie. Debe irse, pero sí, letal, sin piedad, con total autoridad para que esto lo podamos cortar de tajo. Pero Franklin. Pero ojo. Pero ¿quién lo va a hacer? Ojo. ¿Quién es la justicia en este momento? Esto ya no puede ser justificación para Bukele. Ojo lo que les estoy diciendo. Esto que empieza a meter que Arena, que el Frente, que el pasado, que Santa Claus, que el Grinch. No, esto ya no tiene que ver, esto tiene que ver exclusivamente con Bukele y su grupo familiar. Bukele y su grupo familiar, que está hundido, embarrado en una serie de señalamientos que simple y sencillamente han mostrado que le ha mentido al país, que ha usado la doble moral, que no tiene ética, que es un político que se mueve única y exclusivamente por sus intereses y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en esa condición. Ahora deberíamos de concentrar la batería en eso. No caigan en este juego de empezar a decir es que Arena, que no, estas decisiones son de Bukele, de su grupo, de esos operadores, de esa gente que tiene él en la Asamblea Legislativa, en las instituciones, en las alcaldías mismas, en todo el aparato público. Es el momento en que debe de rendir cuentas. Ahora, ¿quién lo debe hacer? Yo te decía, Fran, yo te lo acabo de decir hace un momento. Este capítulo me queda claro que la vanguardia es el movimiento popular y el movimiento social. Esto no se va a resolver ya por la vía institucional y democrática. Esto se va a resolver por los planos
mucho más concretos, la práctica del ejercicio real de la calle, de la política, de la verdad, de romper estos muros de la mentira. Y esta es la batalla mediática que hay que hacer también. Entonces, aquí tenemos que entender que si el pueblo no se une, vamos a ser controlados y dominados por una estructura política que ha vinculado a la pandilla, al narcotráfico y al crimen como parte de su receta para someter a un país. ¿Qué más podríamos esperar? Ya soltaron la sopa. ¿Se va a desacreditar? Ahora, no, es que ahora viene la segunda parte. Yo no sé si habrá una tercera parte, porque esto da para más, de verdad. Sí. Pero es que mira, Fran, esa zona oscura que te digo yo, mira, a mí me pone los pelos de punta. Claro. O sea, de verdad, ¿qué hay ahí, Fran? ¿Qué es lo que se ha hecho en este esquema? Podemos dar algunas señales, que todo lo que hemos hablado está puesto en las plataformas, en los medios de información, en las investigaciones que ha hecho Estados Unidos. Ya está ahí, no estamos inventando nada. Lo que pasa es que hoy, como lo hemos dicho siempre, el tiempo nos da la razón. Y ahora el tiempo nos viene a poner esta joya, ¿verdad? Esta joya que rompe de manera así brutal, ¿verdad? Toda esa farsa que rodea a Bukele. Nos dice que simple y sencillamente Bukele no combatió a las estructuras del crimen, las convirtió en parte de su esquema de operación circunstancial, y que hoy se ha convertido en un modo de operación. ¿Cómo te cae, Fran, que aparece el hermano negociando con Estados Unidos, el hermano de Nayib Bukele, negociando con Estados Unidos para que le regresen a los otros cabecillas que todavía tiene Estados Unidos y que está procesando? De hecho, ya le regresó uno. Quedan dos todavía que están siendo procesados y que probablemente, esperemos que no tenga. Fíjate cómo se mueve toda esta circunstancia. Esperemos que no logre tener la impunidad para que le cubran hasta eso. Pero insisto, esta es la manera. Las cosas se van a resolver en organismos de justicia internacional. Las cosas se van a resolver rompiendo la falsa imagen de un político millennial que Bukele creó a nivel global, rompiendo todos esos muros de populismo y de política falsa en la que se ha movido. Eso implica un trabajo concreto. Sí. Nosotros tenemos que ponernos en función de eso, acompañar a los movimientos sociales, a todo ese liderazgo que está asumiendo una voz valiente, porque aquí la batalla real va a ser en el terreno de la verdad, de la realidad, la batalla mediática, de ganar políticamente cada uno de los espacios, de ir derrotando a paso. Te dije, ya una asamblea legislativa caída, ya un entorno territorial y municipal que en realidad yo francamente ya lo dejaría enterrado, ¿verdad? Ahí no hay nada que hacer. Una institucionalidad de gobierno que prácticamente esto de los chorros te ha venido a revelar la incapacidad, la incompetencia que hay, la falta de planificación. Todo es chapucero, todo es tratando de vender una cosa, de adornar con colochos, colores y luces ¿cómo se llama? El trabajo que se hace con las patas. Sí. Ya ves a una familia que se sigue enriqueciendo, que sigue incrementando su patrimonio económico de manera oscura. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, Fran, debemos de hacer que retuene, debemos de hacer que llegue hasta Júpiter la voz. Debemos de reproducirlo todos los días, la gente debe entenderlo. Y te estoy diciendo una cosa, Fran, de verdad, la gente realmente está abriendo los ojos, está tomando conciencia, está viendo el peligro, la amenaza que significa que un grupo político tan despiadado, sin límites, sin ética, con una absoluta inmoralidad y antivalores que son los que uno mira, se mantenga controlando el país. Y lo está viendo
afuera también, la diáspora. Lo está viendo aquí la academia, lo está viendo los sectores populares. Mirá los cantones, las comunidades de los territorios, que ya sus caminos son veredas, que ya no hay acceso para entrar, que ya los buses no llegan, con este sistema que tenemos tan caótico en que se manejan las cosas, donde los únicos que benefician son los políticos del régimen. Entonces, todo esto te va marcando. Y ahora este tipo de revelaciones que hace periódicos como El Faro, sin duda alguna, van a contribuir a ese nivel de ejercicio de conciencia que hay que hacer en el país. Ahora, Franklin, y con esto cerraríamos para leer ya los comentarios. ¿Tengo que esperar hasta el mediodía o hasta después del nuevo video o a la noche o a mañana para que salga el gobierno a decir algo? O los involucrados, por lo menos, las personas que se mencionan, por lo menos. Aunque antes, pienso yo, que el fiscal o la Fiscalía General de la República, por lo menos debería de decir, aquí estoy. O sea, ¿quién debe de reaccionar ante esto? Aparte de nosotros que lo hacemos, pero no somos involucrados, no somos parte, nada que ver. ¿Quiénes deben de reaccionar? Mira, fíjate qué interesante porque se me había ido este aspecto. Tenés, cabal, toda la razón. Ayer vimos un viso, una señal de esto. Mira, Fran, es el mismo método. Aparece la droga en Panamá y quien responde fue el ministro de Defensa. Y lo hace torpemente. Insisto, a la media hora, a la hora ya se le habían caído el relato y ya habían aparecido dos mentiras, hasta una fotografía falsa apareció. Ahora, ¿quién fue el que reaccionó? Ahora reaccionó Peter Dumas. ¿Quién es Peter Dumas? Es el responsable del organismo de inteligencia del Estado. Y la manera en que reacciona. No reacciona igual, mira, Fran, nosotros tenemos que leer entre líneas ahora, tenemos que saber interpretar qué es lo que hay detrás de este comportamiento, porque todo está alineado a eso. Y yo creo que ahí está el esquema de los asesores, de los venezolanos y todo este tipo de cosas en el que se mueve Bukele, ¿verdad? De este mecanismo de financiamiento con lobistas que le cuestan millones al país, millones. ¿Verdad? No sabemos cuántos millones el país ha derrochado y desperdiciado en estar pagando venezolanos. Hay algunos datos de cuántos millones le ha costado al país, cuánto ha derrochado y gastado, botado el país en pagar esos lobistas. Estos son los que te operan eso. ¿Qué es lo que pasó con el tema de la droga en Panamá y la reacción del ministro de Defensa? El ministro de Defensa básicamente te dijo esto en ese comunicado extenso que publicó en su red social y que fue lo único que dijeron, porque aquí los funcionarios ya no hablan, todo es Twitter. No tienen la decencia, la honorabilidad y la altura de ponerse enfrente de un periodista y responderle al periodista como debe de ser en casos tan dramáticos que hunden a este grupo político en lo peor de la porquería, en narcotráfico, en drogas, en pandillas y en crimen. Y antes lo que te estoy diciendo, Fran, o sea, no son cosas sencillas. Entonces, ¿qué hizo el ministro? Tratar de lavarse las manos. Te lo voy a decir así de manera práctica. Ustedes vayan a leer todo lo que puso el ministro en su cuenta de red social. Tratar de lavarse las manos, echarle la culpa a Panamá y cerrar capítulo. Nunca se comprometió a investigar, nunca se comprometió a trabajar de manera colaborativa con Panamá. Nunca dijo, esto le compete a la fiscalía. Nunca dijo, o sea, ellos no están interesados en investigar nada. Ellos están interesados en borrón y cuenta nueva y tapar el asunto. Esto es lo mismo que yo leo ayer, a partir de la reacción que establece este señor Peter Dumas. De hecho, los periodistas del Faro reaccionaron al tiempo, o sea, unos minutos después, y dicen, bueno, ya empezaron las amenazas.
¿Ah? Sí. Así dicen los periodistas del Faro. Bueno, en lugar de responder las preguntas, resulta que ahora nosotros somos los enemigos. El periodismo es el enemigo. ¿Qué ha hecho entonces el aparato político? Esa es la respuesta, entendamos. La respuesta de Bukele es el silencio, es la estrategia del silencio. Cada vez que ha sucedido algo aquí desconcertante, asqueroso, eso que hiede en la política, Bukele se calla. ¿Qué pasa cuando se hablan de las fosas clandestinas en los centros penales? Bukele se calla. ¿Qué pasa cuando dicen que se están muriendo salvadoreños que no han tenido derecho a la justicia y que han perdido el derecho a la vida en las cárceles de Bukele, aún teniendo una orden judicial? Bukele se calla. ¿Qué pasa cuando se conoció el caso escandaloso, tétrico de Alejandro Mason? La manera tan espantosa, terrorífica en la que se da su deceso. Bukele se calla. ¿Qué pasa cuando se empieza a investigar toda la situación de la oscuridad, la opacidad y el trastorno, las triquiñuelas que se hacen con los recursos públicos y las empresas que se están montando a partir del ejercicio de Bukele? Constructores El Salvador, la distribuidora Cuscatlán, la Chivo Wallet. Bukele se calla y tira distractores, lanza cajas chinas, pone cortinas de humo, ofrece que va a subir el salario mínimo, pone luces LED, va al circo, hace payasadas. O sea, este es el tipo de esquema. Eso hace un gobierno eso hace un grupo político que está dispuesto a cualquier cosa con el propósito de beneficiarse ellos mismos, de moverse en función de sus intereses. Y lo que vimos ayer, a partir de este mecanismo, ahora no fue el ministro de Defensa, sino que pusieron a este señor Peter Dumas, responde vos. Anteriormente le dijeron, vaya, responde vos, ministro de Defensa. Y el señor Peter Dumas, igual, plantea una respuesta tan torpe que lo que deja claro es que quieren ocultar, ponerle la tapadera, hacer borrón y cuentas nuevas, echarle, ¿cómo se llama? Meter este tema debajo de la alfombra y seguir como si nada. Eso es la intención, pero no hay una sola señal de que digan vamos a investigar. Necesitamos destapar esto, necesitamos llegar a la profundidad, necesitamos ver por qué el Charlie no está preso en la cárcel, sino que anda por otro lado. ¿Quién lo dejó salir? A ver, Osiris Luna, venga, dígame, explíqueme. A ver, Carlos Marroquín, vos salís mencionado. El otro diputado, ya deberían de haberle quitado el fuero y meterlo ahí en un proceso. No van a hacer nada de eso, porque la técnica va a ser silenciar el caso, ponerle una tapadera, meterlo bajo la alfombra y seguir manejando cortinas de humo. Esa es la respuesta que yo veo. Ahora, ¿qué es lo que sí me parece que puede pasar? Como parte del comportamiento de este grupo político, Fran, se va a arreciar la persecución. Esa amenaza que les hacen, porque ahí les dice, yo lo andaba buscando, no lo encontré. Si lo puedes encontrar tú, dice, no lancen cohetes a quienes tienen bombas, dice. Algo así dice Peter Dumas, ¿verdad? Es decir, eso, discúlpame, pero yo lo había escuchado en aquella época de Pablo Escobar allá en Colombia. O sea, ese es el lenguaje que está utilizando el régimen Bukele. Lenguaje de cartel de las drogas, ¿verdad? Es decir, si me amenazas, atenete a las consecuencias, resolvamos este tema con balas. O sea, eso es lo que yo interpreto. Usted lo puede interpretar como usted considere, pero eso no es una señal de decir un gobierno decente. Vamos a investigar. Agradecemos al periodismo por revelar esto. Vamos a tomar las medidas inmediatas. Vamos a hacer esto. A los diputados, a los dos diputados, al suplente de la señora Sueci Callejas y al otro diputado de San Salvador, quítenles el fuero. Ellos no necesitan andar preguntando nada. Quítenles el fuero y pónganlos ya en investigación. A Carlos Marroquín, vaya a arrestármelo y levántele ya un proceso. Pues es lo mínimo. A Osiris Luna, paz, ¿verdad? El otro, paz. No, van a tratar de tapar esto, de meterlo bajo la alfombra y poner luces, circo y espectáculos para que la gente en realidad se distraiga y no
profundice en este ejercicio. Por eso te insisto, este tema depende de la vanguardia, de las voces del movimiento social, del movimiento popular, de este ejercicio que estamos haciendo para que la realidad rompa el muro de la mentira sobre la cual se mueve Bukele. Bueno, voy a leer algunos comentarios, Franklin, para que, bueno, vamos dándole punto final también a esta plática muy interesante. Ojo, solo 2 temas de muchos que no hemos podido tocar, pero vamos a tener más días. Como ayer hubo marcha y fue asueto, no sé, para mí nunca hay asueto, siento como que fuera lunes, Sí, pero ¿no? hoy es viernes. Bueno, Rafael Hernández, buenos días. Like número 1, listo para el aprendizaje, muchachos. Muchas gracias. Rafael Hernández, ya salió el papá de Laila a decir que el Faro miente en la publicación del pacto del bachiller con las maras. No entendí. David Álvarez Silva, buenos días paisanos, saludos. Da tristeza constatar que los periódicos de El Salvador no cubran la multitudinaria marcha del trabajador salvadoreño. Voy a verificar, no es que voy a verificar, voy a verlo. Y qué triste, ¿no? Ana Gladys Juárez de Rosales, pero la gran cadena tuvo mayor cobertura que todos. Por ahí se dieron cuenta absolutamente todos cómo estuvo la marcha. Los 30 minutos que transmití yo solo, Franklin, me asusté porque ayer antes de dormir me vi los números y tenían más de 5,000 vistas ya. Los últimos 30 minutos que hice soledad, mire qué bueno, valió la pena la soleada. Sí. Bueno, Ana Gladys, buenos días, saludos a los invitados, siempre los escucho, muchas gracias, así debe de ser. 35,000 despedidos por el gobierno inconstitucional. El enemigo del pueblo salvadoreño es el dictador. Rafael Hernández, dejen su like. Alfonso Recinos, lamentablemente mucha de nuestra gente se conforma con migajas y el dictador lo sabe. Gracias a todos los que dejan su me gusta, ese es gratis. Comparten esta transmisión, la comentan en las redes sociales, también a los que se están suscribiendo. Si usted no lo ha hecho, hágale, simplemente suscríbase y dele a la campanita. A los que nos dejan o se están suscribiendo a nuestro canal, Super Chat, Super Calcomanía, muchas gracias también a ustedes porque hacen de que estos esfuerzos, como el Versito FM, acá la RR, sigan adelante y nos da muchos ánimo y fuerza. Lamentablemente, mucha de nuestra gente se conforma con migajas, ya lo habíamos dicho. David Álvarez Silva, no somos patio trasero de Estados Unidos, gritaba el inconstitucional, y hoy se baja los pantalones ante la dictadura del norte. David Álvarez Silva, Francisco, sin olvidar al marero de la capital. Sí. Alfonso Recinos, trató y negoció con las pandillas y ahora con los carteles de la droga. Esa está fuerte. El inconstitucional busca repatriar a los angelitos que son parte activa de las fuerzas oscuras que siembran dolor y muerte al pueblo salvadoreño. Muy bien explicado, Franklin. El bachiller es un delincuente y criminal que se oculta en el traje de oveja, pero que es un lobo que despedaza al pueblo humilde. Marco Alvarado, te felicito, buen análisis están haciendo. Es que es un abismo negro en el que se está descubriendo. El musulmán busca retornar a los jefes pandilleros para que no cuenten allá todos los tratos y los pactos que hizo con estos delincuentes. Héctor Rosales, buenos días a la RR. Saludos desde Los Ángeles. El pueblo salvadoreño está gobernado por una pacotilla de maleantes sinvergüenzas. Los mismos que nos gobiernan son los negociadores de la vida del pueblo y los mismos que capturan delincuentes son los jefes de ellos mismos. Herbert Ramos, muy buenos días, jovenazos. Producción Francisco y Frankie, saludos. Franklin, saludos. Al paso que vamos, un día van a salir descaradamente aceptándolo. Ya saben que el pueblo solo agacha la cabeza. Y mire, creo completamente este mensaje, ¿no?
Sí, yo fui. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Así como habla el presidente de la Asamblea Legislativa, ya con medio un total ya medio lo han hecho. Sí. Frank, ya medio lo han hecho porque ustedes busquen hay un video donde este youtuber que está contratado por el gobierno de Bukele en el exterior, Romeo Lemos, lo dice, así literal como lo acabas de decir. Dice, si Nayib Bukele pactó con las pandillas, excelente, dice. Al fin tenemos paz. ¿Qué tiene de malo? Dice, algo así. O sea, ya lo están diciendo. Quieren normalizar el crimen. Entonces, no nos sorprendamos de que eso esté pasando en sus cabezas. Sí. La familia Bukele siempre han sido mercaderes de la muerte, traficantes de armas y de drogas. Como todos buenos turcos, pistearon a las estructuras criminales y les salió barato, porque las otras administraciones dicen ellos mismos que solo les ofrecían plomo. Y a eso es a lo que vamos, que ellos mismos lo han estado expresando. Francisco, el fiscal impuesto de la República tiene antecedentes junto al cártel. No sé. La advertencia que envía Pedro Dumas es muestra que el macho de la pareja... Maravilloso programa. Si estos tontos inútiles no despiertan con estas cátedras, son casos perdidos, y bien perdidos. Por eso llegó el 9 de febrero a poner el grito en el cielo que necesitaba la aprobación de sus préstamos porque tenía las navajas compromiso en las costillas por tener los pistos del Estado ya palabreados. ¿Cómo así? Hay que... Sí, tienes razón. Tienes razón. Es que mira, vamos a ver, las pandillas, por lo que hemos visto, no es gente con la que vos negociás y... Estamos hablando del 9F. Por eso, no son es que esa era parte del que no entendía. No, Frank, no son los transportistas. Sí. No es la Universidad Nacional, que vos le decís, sí, te debo 40 millones, ya te las voy a pagar. Sí. El transportista, te debo 9 meses de subsidio. Sí, hombre, ya te lo... No, el pandillero, ¿qué es lo que dice en la entrevista a este muchacho criminal? Dice, ¿y por qué creyeron en este señor Carlos Marroquín? Dice, ¿por qué? ¿Y cómo saben ustedes que venía a nombre de Nayib Bukele a ofrecer cosas? Es que mira, es que de verdad que véanlo, repítanselo, véanlo varias veces, interpreten el lenguaje, los mensajes, la comunicación no verbal. Hay tanta información ahí. ¿Y qué es lo que le dice? No, dice, él venía y cumplía. O sea, estás hablando con estructuras que no conocen el esperame, no, estás hablando con estructuras criminales. Sí. Y entonces dice, él siempre cumplía. Todo lo que le pedíamos lo hacía. Y entonces estaba claro que venía a nombre del que manda, el maestro que estaba ahí en San Salvador. Y le ayudamos para ganar la alcaldía de San Salvador, controlaba todo San Salvador y refuerza ahí, dice todavía, el que no votara por Nayib, le dábamos matacán. Así dicen ahí. O sea, te están diciendo una cosa. Entonces, para tener ese nivel de complicidad, Fran, tenés que responderle para ayer. Y entonces por eso Bukele necesitaba los recursos, por eso necesitaba urgidamente responder, porque se le rompía el esquema. Ahí hay una zona oscura todavía. Ojalá que el reportaje de hoy, el segundo capítulo, nos ayude a ir despejando toda esa zona oscura. Bueno, así es. Franklin Martínez, muchas gracias por habernos acompañado. Qué plática más enriquecedora hemos tenido. Si usted comparte esto, le da me gusta, bueno, mucho que mejor para que lleguemos a más personas. Aunque esta plática va a tener vigencia solo hasta el mediodía, porque cuando suelten lo demás, hay que ver qué nuevo vamos a tener en estos reportajes. Esta segunda parte. Sí. Mira, ellos bueno, pero en las virales adelantan. Bueno, vamos a ver a qué hora sale para saber si en las virales se comenta, ¿no? No, ellos han adelantado. La publicación la van a colgar a las 2 de la tarde. 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde va a quedar, va a estar ya colgada en la página del Faro y me imagino que en sus redes sociales la parte 2. Sí. La parte 1 básicamente abre cómo Bukele y las estructuras de pandillas se encuentran, cómo establecen los arreglos, los principales operadores y enlaces que Bukele tenía para armar todo este trinquete y esta situación espantosa en la que metió a la política, y los resultados de su periodo cuando él gana como alcalde. Sí. La segunda parte, según lo que han adelantado en las publicaciones los periodistas del Faro, mira, esto va a ser todavía más revelador. Vamos a ver qué trae. Pero ellos han adelantado que va a abordar el periodo presidencial de Bukele. Cómo es que baja los homicidios a cero. Qué tipo de canjes hay y cómo en realidad la pandilla se convierte en su principal activo para convencer al país de que Bukele derrota a uno de las estructuras criminales más sádicas y más terroríficas de la región, sin tirar una sola bala. Ojo con esto, sin tirar una sola bala. Es decir, algo que no es posible. Ahora probablemente podamos enterar. Interesante. Yo no sé si le da al Faro a hacer una tercera entrega, pero me imagino que nos van a quedar un montón de preguntas sin responder todavía. Y con esto quisiera cerrar. Para todos los que están en TikTok, que les agradezco que allí nos acompañen, y a los de YouTube, que es mi red favorita, ahí donde estamos. Pero con esto quiero terminar. Ojo, las preguntas sobre esto y las críticas no se las lancen a Franklin, a mí, o no nos pregunten, ¿y por qué en los gobiernos del FMLN no decían nada? ¿Y por qué ellos no hicieron nada? Pero ellos... Esas preguntas de todo esto, hágasela a los funcionarios de turno, a los que son mencionados y señalados, porque ellos están en la obligación por ser funcionarios, porque usted votó por ellos, de responder. Las preguntas son para ellos, no para nosotros. No conozco al que los entrevistó, al entrevistado, ni a los que mencionan. No me siento con ellos. Pregúnteselos directamente. Sí. Eso es como que usted le venga a decir a Franklin, ¿y por qué Francisco pintó la casa de ese color? ¿Y el que tiene que ver? Pregúnteme a mí, yo soy el involucrado. En este caso, nombre, apellido y puesto están diciendo los involucrados. Las preguntas van para ellos. Usted que criticó tanto los pactos y que los mareros 1000 veces, todo eso, vaya hoy, mándelo a otro lado. Franklin, gracias. No, excelente. Mira, pero yo creo, Frank, que es el mejor momento, fíjate, hay que decirlo. A todo el mundo, hágase todas las preguntas posibles. Hágase todas las preguntas posibles. ¿Cuánto dinero? Preguntas como estas, mire, ¿cuánto dinero se ha movido? Sí. ¿A qué manos han llegado ese dinero? ¿Son nuestros impuestos? ¿Son los más de 10,000 millones de dólares? Ahora dicen que son 12,000 millones de dólares de nueva deuda con la que se ha estado pagando este tipo de favores, estos negocios para encubrir una política tan perversa. Por esto es que se ha dejado de apostarle a la educación, por esto es que no hay medicinas en los hospitales y nuestra gente se está muriendo. ¿Qué otro tipo de funcionarios son de las estructuras pandilleras? ¿Y qué poder tienen? Son los que están llegando a meterse a las casas a capturar a los salvadoreños que señalan y cuestionan. Están dentro de la fiscalía los pandilleros. Están tomando decisiones dentro de la fiscalía, dentro del Ministerio de Justicia. Fran, es horrible lo que te estoy diciendo. Imagínate cómo se van a investigar ellos mismos, cómo van a procesar. Por eso es que uno, pregúnteselo. ¿Han vestido a los pandilleros de policías? ¿Han vestido a los pandilleros de agentes del CAN? O sea, hay tantas cosas que hay que decir. Mire, los desaparecidos es información
como aquí dijo Bukele una vez. Él sabe hasta cuando un baño está sucio. Bukele sabe en realidad dónde están los desaparecidos, dónde están esos hijos, esas familias que todavía sus madres andan buscando. Bukele sabe dónde están. El gobierno sabe, el aparato sabe. Híjole, es tremendo lo que está pasando, Frank. Y fíjate que esto que tú dices de los manejos, mira, te voy a leer esto porque ahí está. Sí. Hay una publicación que hace este muchacho, Cinco Zavala. Dice, hey, y todos los terengos de la oposición que decían que el presidente Nayib Bukele estaba protegiendo al Charlie de la IBU, ¿qué van a hacer ahora? Que ya sabemos que los que lo han estado ocultando todo este tiempo son los del Faro, hasta gordito lo tienen. Entonces, yo lo que digo, ¿por qué te leo esto? Porque, miren, o esta gente escribe esto por estupidez, que uno debería de perdonarlos y decir, orientarlos y recomendarles, vaya, investigue y lea, para que después haga este tipo de cosas. O porque simple y sencillamente son cómplices de toda la barbaridad que está sucediendo. Dos opciones hay. O están conscientes de lo que está pasando y lo ocultan, o son estúpidos, no conocen lo que está pasando y por eso escriben ese tipo de tonteras que no tienen la menor relevancia ni importancia. Entonces, usted pregúntese, esta gente que habla a favor y defiende a Bukele, lo hacen porque ya son parte de ese pacto oscuro, perverso, que está dañando al país, o porque simple y sencillamente son un grupo de estúpidos que no conocen lo que hablan y están tratando de defender lo indefendible. O sea, hay tantas preguntas que hay que hacer, hágaselas. Y lo último, mira, de verdad se lo digo, no defienda a nadie, y peor a políticos, y peor a aquellos que están dentro de esa zona oscura. ¿Qué debemos de defender? De que se empuje la verdad, de que lleguemos hasta el fondo, de que necesitamos que esta etapa tan tétrica que se ha destapado en el buquelismo se logre llegar hasta el fondo, a comprometer, a procesar y a investigar a los responsables y a ponerlos donde deberían de estar. Así las cosas. Bueno, fabuloso. Franklin Martínez, ¿a qué hora van las virales? A las 12:30 estamos arrancando, como siempre. Bueno, hoy viernes va. Sí. En la noche vamos a conversar con la abogada en el barcito. Vamos a conversar con la abogada, híjole, ¿cómo se llama? ya me salió dónde? como que fuera el meme, va. ¿De dónde? Híjole. No, ella es abogada, defensora de derechos humanos, que está viendo el caso de mujeres, ¿verdad? En los penales. Jamie Magaña. Jamie Magaña, cabal. Tuve un lapsus ahí. Bastante grande. Jamie Magaña, que vamos a tratar de explorar un poco este tema de los desaparecidos, a partir de esto que hemos escuchado, de las madres, del dolor de las madres, de lo que está pasando con las mujeres, los niños, las niñas en las cárceles, de la muerte de menores. No, va a estar tremendo ahora, en la noche, en el barcito a las 8 de la noche. Fabuloso. Muchas gracias, Franklin Martínez. Nos seguimos viendo en las virales con Dubón, en el Barcito FM, en La Cadena y el próximo viernes por acá. Andamos en todos lados, pero bueno, y felicitarlo a usted también por el trabajo efectuado ayer. Se echó una gran maratón, que estuvo 4 horas por lo menos, desde la mañana, más todo lo que ustedes producen usualmente. Franklin, abrazo en la distancia, muchas gracias. Gracias, Fran. Un abrazo a todos. Bueno, a todos muchas gracias por habernos acompañado en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolarr.com. Yo, como siempre, muy agradecido de que ustedes nos honren con su audiencia y los invito a que continúen con La Máquina del Tiempo. Viene un buen disco para compartir con todos ustedes. Yo, ¿verdad, Pérez? Eso soy yo. Yo hubiera puesto un disco de Judas Priest. Hoy va a estar Judas Priest en El Salvador, acompañándonos. Vamos a hacer porque ahí voy a estar, a hacer un recorrido bastante amplio. Imagínense que, pero lo que pasa, pero ya existían realmente. Su
Painkiller, además de Motor Lover, fueron lanzadas cuando yo nací. O sea, imagínense, 44 años, hace más de 4 décadas estas canciones estaban en su apogeo y habían sido lanzadas. O sea que esto es para todo. Por favor, pongan una sucursal de alguna farmacia fuera del complejo Cuscatlán, porque vamos a necesitar ungüentos y todo ese tipo de cosas en el concierto de ahora. Así que Viernes de Rock en Español está grabado, ¿sí? Buen musicón vamos a tener. ¿De Judas Priest? No, porque ahí somos solo en español y eso es sagrado, eso se respeta, pero tampoco me voy a privar de una de las mejores y legendarias bandas de rock en la historia del heavy metal. Gracias por habernos acompañado. Lunes a las 7 por la mañana voy a estar por acá acompañándoles, como siempre, en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Comparta, dele me gusta, toque campanita de cualquier red social. Este es el momento de que al terminar, es más, ya, váyase a Facebook, busque Radio La RR, dele me gusta y seguir a las 2 dele para que podamos tener lo mínimo para poder empezar a transmitir desde Facebook también. Muchas gracias por estar con la RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.